Bueno, vamos a proseguir con este tema. Jehová como un verdadero demonio. No olvidemos, no debemos tenerle miedo a las palabras. Demonio es una idea, un genio que nosotros tenemos en el cerebro. Pero ahora sí vamos a entrar de a qué me refiero yo. El odio de Dios por su pueblo. El odio de Dios, de Jehová, por su pueblo. En el Salmo 106:40 dice: entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo, y él aborreció su heredad. Él aborreció su heredad. Se supone que ese ser nunca estuvo conforme con el pobre pueblo que le tocó por heredad, por herencia, cuando estos, los poderosos, se repartieron las naciones, el mundo entero. En el Salmo 78, del 59 al 62, dice: al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. En Jueces 2, de 14 al 20, dice: se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores, que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos. ¡Qué Dios tan amoroso! En Jueces 3:8 dice: los vendió al rey de Mesopotamia. En Lamentaciones 2:7 dice: rechazo su altar, desprecio su santuario y los entrego en manos de sus enemigos. En Levítico 26:30 dice: amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, pues mi alma los aborrecerá. Los fanáticos aquí siempre dicen por los pecados del pueblo. ¿Y el perdón? Y otra cosa, ¿qué no se supone que tenemos libre albedrío? Sí, para elegir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, ¿desde qué perspectiva? ¿De Dios? Ok. Pero si Él nos dio libre albedrío para elegir una cosa u otra, ¿por qué nos castiga si hacemos lo que a Él le molesta? No debió darnos libre albedrío, debió crear robots, máquinas. Pero eso no era divertido. Él juega con la mente de todos los seres humanos. Él o esos seres son superiores. Y la actitud de ellos es lo mismo que hacemos nosotros, los seres humanos, cuando criamos, cuidamos, protegemos, vacunamos a nuestros perros para después echarlos a pelear. Exactamente lo mismo. Lean, y si no, dejen, yo se los leo. En Deuteronomio 23:9 dice: la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Nuevamente habla de su herencia, pero de antemano. Yo doy los versículos bíblicos para que ustedes busquen en Biblia Paralela, en internet. Ay, cualquiera puede ser un gran pastor, un gran predicador, hacerse un estudio bíblico diciendo lo que quiera decir, con solo buscar en Biblia Paralela un versículo que inserten y les van a venir cientos. Amós 6:8 dice: aborrezco a Jacob y detesto sus palacios. Dios ama a su pueblo, por favor. Ahora, ¿qué hace Dios con sus hijos? ¿Hasta dónde llega su amor por su pueblo? En Ezequiel 5:10 dice: se comerán a sus hijos y los hijos comerán a sus padres, y esparciré cuantos te queden a los cuatro vientos. En Levítico 26:29 dice: comerás la carne de tus hijos y de tus hijas. Lean todo el contexto, porque es espantoso. De todas las citas bíblicas, lean el contexto, lean los capítulos completos si tienen tiempo. En Deuteronomio 28, de 53 a 57, y en el versículo 64 también dice: comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor te ha dado. En 2 Reyes 6:29, viene un relato triste, pero parece que fue real, según Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos. Ahí lo leí yo también.
Pero aquí en 2 Reyes 6:29 dice, cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y ahora que toca comernos al hijo de ella, no quiere que nos lo comamos, lo escondió. En Lamentaciones 2:20 dice, tenían que comerse las mujeres a sus propios hijos, criados con cariño. Está hablando el profeta a su Dios. Tenían que comerse las mujeres a sus propios hijos, criados con cariño. En tu propio santuario, asesinado el sacerdote y el profeta, porque Dios ordena una matanza y dice, empiecen por mi santuario. Empiecen asesinando a los sacerdotes, a los profetas, mátenlos a todos. En Lamentaciones 4:10 dice, las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida. Dios mismo es ejecutor de sus propias venganzas. Cuando su pueblo es idólatra, cuando su pueblo es traicionero, cuando hay homosexualidad en los pueblos, Dios los extermina. En Isaías 63:3, directamente. He pisado el lagar, yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Pobrecito. En Malaquías 4:3 dice, el día que yo actúe, pisarás tú con tus plantas a los infieles. El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Según Mauro Biglino, un traductor del Vaticano, con el nombre también lo encontramos en la red, Mauro Biglino, este hombre traduce no solo la Biblia, traduce muchos libros hebreos para el Vaticano. Están escritos en hebreo y él los traduce para el Vaticano. Y lo ha hecho público y lo hace público. Y él nos dice claramente que Jehová era un Dios menor, o uno de esos poderosos menores, era un simple soldado, un simple guerrero. En su mediocridad con respecto a otros seres que gobernaban naciones mucho más poderosas como Babilonia, Asiria, Egipto, la región de Persia quizá, de Grecia, perdón. Él nos dice que este ser era un soldado, un guerrero, por eso siempre habla en esos términos. Y siempre está hablando de su mediocridad, siempre odiando, siempre envidiando. Y eso sí, lo hemos heredado los seres humanos. En eso sí creamos a nuestros dioses conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En Apocalipsis 19:15 dice, de su boca salen una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino con furor y la ira del Dios Todopoderoso. ¡Qué doctrina! Ahora, no debemos olvidar que Jehová, con otro nombre o nombres, pero es el mismo Dios para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Es exactamente el mismo Dios. Varía un poco el concepto, pero en su esencia, las doctrinas de odio, ese furor, ese rencor que se tiene en todas las naciones una contra otra. Nosotros lo palpamos. Cuando un fanático se mete en nuestro blog, sin que nadie lo invite, obviamente, en la red solo encontramos lo que andamos buscando. Y solo nos quedamos a ver aquello que realmente nos interesa, nos mueve a curiosidad por lo menos. Pero meternos a un blog para insultar al que habla o piensa diferente que nosotros, los religiosos así actúan, los fanáticos así actúan. Siempre que se mete un fanático a hablar, a criticar, a atacar, es odio,
el que Él está virtiendo sobre nosotros. Solo odio, solo rencor. Ante su falta de argumentos usa el sarcasmo, la ironía, el insulto. Dicen que de la abundancia del corazón, obvio, del cerebro también, habla la boca. Para cristianos y musulmanes decimos, para judíos, cristianos y musulmanes, es el mismo Dios, el mismo ser. ¿Cómo se transmite esta herencia de odio? También nos lo explica en Romanos 10, 19 y en el Antiguo Testamento lo dice también literal. En Romanos 10, 19 dice, voy a dejarte por un pueblo que no es pueblo, le dice Dios a Israel o Dios a los judíos. Voy a dejarte por un pueblo que no es pueblo. Voy a dejarte por un pueblo sin entendimiento. O sea, manipular las mentes. Él solo envenenó a unos, a los que él quizá trató en su época, ¿sí? Pero nosotros ya nos seguimos envenenando solos. Y desde luego, los gobiernos fomentan este tipo de doctrinas porque nos separan. El racismo, el odio, el clasismo, la esclavitud es lo que fomentan estas religiones. Esa herencia de odio va caminando entre nosotros, pero hay un punto de salvación. Parezco predicador, pero sí hay una salvación. La salvación es la cultura, el estudio. Y en la historia, cuando nosotros estudiamos, no concuerdan los tiempos de esos seres en la tierra con la historia o mitos judíos. Chismes de viejas le llama San Pablo. Chismes de viejas. Ellos no trataron con ninguno de estos seres. Y si vamos a la historia, cuando se conformó el pueblo judío, que fue después de Babilonia, del exilio en Babilonia de esas tribus, de esa tribu, cuando se conforman estos pueblos, Judea en sí, los tiempos no concuerdan con la época en la que esos seres que descendieron del cielo convivieron con los seres humanos y convivieron con los primeros que escribieron acerca de esto, que fueron los sumerios. Estas doctrinas de odio pasaron al cristianismo. Ahorita vamos a ver cómo envenenaron y envenenan el alma hoy día de todos aquellos que se acercan a esas religiones. Gracias. Ahorita vamos con estos temas más adelante.